Bienvenidos a su tercer encuentro. Este tercer encuentro tiene una característica particular que es el desarrollo de actividades a través de la plataforma Moodle. Tiene un manejo de virtualidad durante toda su ejecución. Ya para este tercer encuentro, nosotros, junto con nuestra compañera, su otra docente, han trabajado objetivos muy específicos para las conceptualizaciones y preparación de todos los conocimientos previos que nos permiten comprender esta fase que desarrollaremos. Ya logramos familiarizarnos con la organización del curso, el conocimiento con los instructores, el conocimiento de la dinámica de ellos y conocimiento de los dos instructores anteriores. Adicionalmente, comprender y explicar las teorías actuales de tratamiento que se relacionan con neurodesarrollo, y lo que realizaremos durante este encuentro es aprender los conceptos básicos de la cinética y cinemática del movimiento normal para la preparación de los laboratorios prácticos que lo realizaremos en el encuentro presencial que tendremos más adelante. Cuando nosotros hacemos estos análisis, es importante que ustedes tengan en cuenta que básicamente el análisis de todo de la información que ustedes manejan tiene unos referentes bibliográficos importantes. Ustedes los tendrán aquí, los manejarán, serán los links adicionales sobre la información bibliográfica que envío de fuentes documentales y permitirán la organización de este módulo. En este encuentro trabajaremos sobre la cinemática del movimiento. Cuando hablamos sobre la cinemática del movimiento, se refiere a los parámetros que describen el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de esta cinemática existen unos planos fundamentales para comprender cómo el ser humano debe moverse, qué pasa cuando hay una alteración y nos permite comprender qué restricciones puede generar a nivel de el desarrollo de la función postural y de la función motora. El ser humano, dentro de la organización de los desplazamientos y de los movimientos, se realiza a través de desplazamientos lineares y angulares en diferentes planos. Cuando nosotros desarrollamos estos planos, vamos a ver que existen tres planos fundamentales para comprender el movimiento. El primero es el plano sagital. Si ustedes observan, este plano sagital genera un corte completo, el cual nos permite a nosotros identificar que este corte que se realiza sagitalmente sobre el ser humano, sobre el cuerpo del ser humano, es el que prepara el cuerpo para que pueda desarrollar los movimientos de flexión y los movimientos de extensión en su cuerpo. Así que cada vez que nosotros empezamos el entrenamiento de movimientos de flexión y extensión de cada segmento, de cada zona muscular, para la estructuración de una actividad que involucre flexión y extensión, nosotros concebimos que estamos trabajando sobre el plano sagital. Encontramos el plano frontal, que es un plano supremamente importante. Este plano nos permite hacer un corte que va de una característica más antero-posterior, y ese corte es el que a nosotros nos permite comprender que los movimientos que se hacen dentro del plano frontal corroboran o corresponden a los movimientos de abducción y abducción. Entonces, básicamente nosotros vamos a ver que esos movimientos están dados más en los segmentos corporales mucho más grandes, que corresponden a miembros superiores, a miembros inferiores en mayor medida, y otros tipos de articulaciones, pero principalmente están relacionados con esas zonas articulares estabilizadoras, como es la zona axial y la zona pélvica principalmente. Y es donde nosotros, cuando trabajamos o estructuramos actividades para ganar estabilidad principalmente, trabajamos muchas consideraciones de aducción y abducción para la organización a nivel de sostén y cargas de peso. Y finalmente encontramos el eje transverso. El plano transverso en el que nos vamos a desarrollar, si ustedes observan el corte que se realiza, es una integración global del cuerpo humano. Este corte del plano transverso es el que nos permite a nosotros hacer movimientos de rotación. Y lo más importante es que ese movimiento de rotación lo hacemos sobre nuestro propio eje, o sea que nos permite volver
a corroborar, a mantener o volver a la postura inicial de la que habíamos partido. Y otra de las características es que permite también disociar movimientos porque permite rotación interna y rotación externa de los mismos segmentos corporales bilateralmente o el trabajo ipsilateral solamente de uno de los semicuerpos. Esos son aspectos importantes a considerar cuando trabajamos la parte de cinemática del movimiento. Esta cinemática del movimiento nos permite a nosotros comprender cómo el desarrollo de los movimientos en planos y en ejes son fundamentales para el movimiento que desarrollamos bajo la acción de fuerzas que describen el efecto de la fuerza sobre el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a entender que existen unas fuerzas internas que básicamente están dadas por la tensión muscular, las que adoptamos cuando mantenemos una postura, ya sea en supino, en prono, en sedente, en bípedo. Las fuerzas de reacción de las articulaciones, generalmente las articulaciones más grandes, de los segmentos más grandes, que son las que nos permiten a nosotros estabilizar y mantener respuestas de carga de peso sostenidas. Y básicamente el desarrollo que nosotros veremos más adelante sobre procesos de facilitación a nivel de la integralidad del tejido blando. Muchas veces cuando tenemos alteraciones a nivel de neurodesarrollo tenemos compromiso con las respuestas musculares específicas en las cuales empezamos a identificar acortamientos, ciertas características que nos llevan a identificar atrofias que pueden desencadenar en fallas en la organización y elongación muscular, y aprendemos a saber qué técnicas de facilitación de tejidos blandos aplicaremos para facilitar el mantenimiento del rango completo para la ejecución de los planos. En esta presentación tienen un cuadro orientador y de resumen que les permite identificar los segmentos grandes a nivel de cabeza, tronco, hombro, brazo y antebrazo, cuáles son las articulaciones implícitas, cuál es el plano y el eje que se está trabajando. Eso nos permite a nosotros reconocer qué movimientos son los que nos permiten estas estructuras, y lo más importante, cuáles son los músculos agonistas y antagonistas que intervienen durante la ejecución del movimiento, de tal manera que cuando yo propongo una actividad con mi usuario, si yo quiero trabajar una actividad para mejorar ese patrón descendente, yo tengo que establecer que voy a trabajar el tronco. El tronco tendrá que moverse dentro de un plano sagital. Eso quiere decir que es flexión y extensión. Yo decido qué necesito trabajar más, si la extensión o la flexión. Si yo tengo un usuario con una cuadriparesis espástica, posiblemente tengo que trabajar más la extensión. Entonces me indica a mí que a nivel de tronco debo fortalecer intervertebrales para mantener una respuesta activa de extensión, para lo cual el músculo estabilizador sobre el cual podré hacer un punto de control serán los rectos abdominales, posiblemente activación de oblicuos, y adicionalmente yo tendré que identificar que esto me permite a mí a nivel de cabeza, que es una cadena, qué plano debo mantener. Sigo con el plano sagital en extensión y trabajo mucho la elongación de esternocleidomastoideo. Entonces nos damos cuenta cómo este cuadro resumen me permite identificar la musculatura que trabajo, qué tipo de movimiento favorezco y qué musculatura es la que necesito trabajar y activar, y que me dice a mí básicamente cuál es la que tengo que elongar según el caso del usuario o cuál es la que tengo que sostener y activar para mantener una respuesta sostenida. De esa manera, comprendiendo cómo funciona la organización de la cinemática del movimiento, comprenderemos las consideraciones hacia la columna lumbar, la pelvis y la cadera. Dentro de estas consideraciones encontramos la pelvis como un desencadenante principal para la organización de la información, principalmente para la estructuración del control motor. Nosotros lo que buscamos es que nuestra pelvis tenga las curvas correctas que desencadenan desde la columna hasta llevar una pelvis en posición neutra.
Si nosotros observamos, se evidencia que para considerar que hay curvas correctas, los resultados anatómicos deben demostrarnos que hay una movilidad de la cabeza del fémur, esta zona, dentro del acetábulo, y esto nos indica que la conectividad que se produce entre estos dos es asertiva y nos permite movilizaciones, desarrollo de un buen piso pélvico y posicionamientos en neutro según la actividad que desarrollamos. ¿Qué sucede cuando ésta se altera? Cuando ésta se altera y nos lleva a una anteversión de pelvis, básicamente es cuando la pelvis se desplaza hacia adelante, pero el fémur queda básicamente quieto. Cuando nosotros vemos esa anteversión, nosotros en la anteversión, ¿qué vamos a identificar? La columna vertebral aumenta su lordosis. Todos tenemos una curvatura normal a nivel de esta zona, que es la curvatura que se genera a nivel lumbar anatómica normal, que es necesaria para el posicionamiento posterior de la zona pélvica, en sedente principalmente. En la anteversión hay una hiperlordosis. Si ustedes pueden observar, hay un aumento de esta curvatura. Y esto genera una alteración del eje central de columna compensatorio a nivel de cifosis. Esto es lo que generalmente nosotros observamos con nuestros usuarios, que afecta el movimiento de pelvis y hace que el posicionamiento en sedente sea bastante lento y se demore mucho para sostenerlo. Por el contrario, encontramos la pelvis en retroversión. Básicamente la columna se rectifica. Al hablar de rectificación es cuando nosotros vemos una columna prácticamente recta. Esto es muy común en usuarios con características de parálisis cerebral, en los cuales no han tenido una movilidad de caja torácica que permita descender y activar el peso en pelvis, sino que son prácticamente rectificadas, y hace que, si ustedes observan en esta zona donde debería desarrollarse la lordosis normal que tendremos nosotros, la curvatura normal a nivel lumbar, prácticamente desaparece y se genera como una especie de rectificación. Es un diseño como recto, diseño de línea recta entre la zona lumbar, sacra y pelvis. Eso hace que la pelvis no logre sostenerse para los movimientos y conlleva a una lordosis. El no sostenimiento hace que esta pelvis se vuelva muy pequeña y nosotros que vamos a encontrar un tronco grande posiblemente y una pelvis muy pequeña con relación al tronco de nuestro usuario. Y esta pelvis pequeña se caracteriza por tener una forma muy cóncava que se denomina pelvis oblicua, que es lo que le pasa a la mayoría de nuestros usuarios con alteración neurológica, principalmente con parálisis cerebral, en los cuales ya lograr un sedente o una bipedestación es bastante complejo porque tenemos una columna rectificada sin curvaturas anatómicas normales que permiten trabajar un piso pélvico. Por el contrario, el usuario se irá en completa retroversión, que generalmente cuando tratemos de llevar a posición sedente, lo que hará el usuario es caerse directamente hacia la parte, hacia los laterales o hacia la parte de atrás. Otra de las características fundamentales que encontraremos es la organización pélvica. En la pelvis, nosotros, ¿cuáles son de los mayores problemas que vamos a encontrar cuando ésta no se estabiliza, no se estructura? Generalmente cuando no se organiza en una edad temprana, como es la supino, en la cual observamos este bebé con una pelvis que es móvil, pero no está cargando peso, no se organiza. Básicamente no se evidencia una conexión entre la reja costal hacia la pelvis. Y si ustedes pueden ver, es una pelvis que sigue inclinándose hacia adelante y posiblemente en esta zona donde yo debería identificar esa curvatura lumbar,
empieza a rectificarse.